Te contaré la gesta que la historia oficial de los patriarcas a menudo minimiza, el relato de 5 heroínas que, con la única arma de su voz, confrontaron a la autoridad de Moisés. Desafiaron una ley inamovible de siglos y forzaron al cielo mismo a legislar de nuevo, creando un precedente de equidad y justicia que resonaría hasta el final de los tiempos. Ellas son Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, las hijas de Zelofead, y su historia es la revelación de que el favor de Dios no se limita a la fuerza del guerrero, sino que se manifiesta con mayor gloria en la defensa justa del oprimido. Ellas se atrevieron a preguntar, ¿por qué la ley de la tierra prometida, dada en justicia, debe ser usada para silenciar un nombre y negar un derecho? La escena se desarrolla en los llanos de Moab, en el umbral mismo de la tierra de Canaán. 40 años de travesía por el desierto habían terminado. La generación de la incredulidad había caído bajo la maldición silenciosa de la desobediencia, y una nueva generación, nacida en la arena y purificada por el fuego, estaba a punto de tomar posesión de su herencia. Zelofead, de la tribu de Manasés, el gran nieto de José, había muerto en el desierto, no a causa de un juicio como Coré, que se había levantado en rebelión, sino por la muerte natural de los hombres, bajo la mano común de la caducidad. Este es un hecho trascendental, su linaje estaba limpio. Pero la ley de la herencia, tal como se había practicado hasta ese día, era inflexible. El reparto de la tierra prometida, el gran juramento escondido de Dios a Abraham, se realizaba por sorteo y se asignaba a los hombres, a los jefes de las familias paternas. Si un hombre moría y no tenía hijos varones, su herencia, su porción de la tierra, se extinguía con él. Su nombre sería borrado de la repartición territorial. Para una sociedad cuya identidad estaba ligada a la tierra, esto era la aniquilación. Un hombre sin tierra era un hombre sin memoria en Israel. La ley patriarcal, aunque aseguraba la pureza territorial de cada tribu, operaba con una maldición silenciosa de exclusión para aquellos que solo tenían hijas. Aquí es donde entra la conexión profética con Jesús que nadie se atreve a contar. La tierra de Israel no era simplemente un bien inmueble, era el símbolo terrenal del reino de los cielos. La herencia eterna prometida al pueblo de Dios. La exclusión del nombre de Zelofead de la tierra era, espiritualmente, la exclusión de su nombre del libro de la vida y de la lista de los herederos del reino. Por lo tanto, la demanda de sus hijas no era solo por un campo y una viña, era por la redención del nombre de su padre. Ellas buscaban el derecho a la eternidad territorial en el pacto. Si la tierra era el reino, ellas luchaban por el derecho a entrar. Mahla, la primogénita, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, eran 5 hermanas que vivían bajo la sombra de esta inminente tragedia. Su dolor era doble, la pérdida de su padre y la pérdida de la esperanza. Ellas veían cómo las familias vecinas de la tribu de Manasés se preparaban para recibir sus porciones por sorteo, y sabían que, al no haber un hijo varón, el nombre de su padre sería eliminado de los registros de la herencia. Este es el hecho épico que subraya su valentía. Estas 5 mujeres decidieron hacer lo impensable. En una cultura donde la voz de la mujer era escuchada principalmente en el hogar, ellas decidieron confrontar a la autoridad más alta, el lugar de donde emanaba la propia ley de Dios. Su determinación se forjó en la injusticia percibida. Sabían que su padre no había sido un rebelde, sino un caminante fiel que había soportado los rigores del desierto. Por lo tanto, su muerte no debía ser castigada con el olvido. Se vistieron con sus mejores ropas, no como suplicantes, sino como demandantes de justicia, y salieron de sus tiendas, desafiando el orden social y el silencio esperado de las mujeres. Se dirigieron al centro del poder.
La escena de su llegada debió ser de una tensión palpable. Ellas no se detuvieron en la periferia. Fueron directamente a la tienda de reunión, el tabernáculo, el epicentro del poder divino y humano. Allí estaban los pilares de la nación, Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el legislador, Eleazar, el sumo sacerdote, el guardián de la santidad y de los ritos, y los príncipes, los líderes de las 12 tribus de Israel, que eran los ejecutores de la ley territorial. La presencia de estas 5 mujeres, solas, enfrentando a toda la cúpula de la teocracia, es un acto de audacia que resuena con la fe de Abraham. Ellas confiaron en que el Dios que había partido el mar por ellos también escucharía su voz. Su demanda no era un grito de rebeldía, sino un ruego de lógica divina. Se acercaron y se pararon audazmente. La audacia de las 5 hermanas rompió el protocolo y la maldición silenciosa de la tradición. Se acercaron al lugar donde se dictaban las sentencias finales, justo a la entrada del tabernáculo. Mahla, la que llevaba la voz cantante, habló con una elocuencia forjada en el dolor y la convicción. Su discurso fue breve, poderoso y jurídicamente impecable. Nuestro padre murió en el desierto, pero no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová, en el grupo de Coré, declaró Mahla. Este es el punto crítico, ellas separaron la muerte de su padre de la muerte de los rebeldes. Sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos varones. ¿Por qué ha de ser quitado el nombre de nuestro padre de en medio de su familia, por no haber tenido hijo? El argumento era un golpe de gracia a la ley, el castigo, la exclusión del nombre, era desproporcionado a la ofensa, la falta de un hijo. Ellas argumentaban que la ley no podía ser un instrumento de injusticia, pues el favor de Dios se basa en la equidad. Su demanda era simple y audaz: danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellas no suplicaban una limosna, sino que exigían un derecho legítimo basado en el carácter justo de Dios. Si la determinación de estas 5 mujeres, que se atrevieron a pedir justicia directamente a los pies del poder, te ha inspirado a luchar por tu herencia espiritual, y si crees que esta lección sobre el valor de la voz y la equidad debe ser revelada a todos, hazme un favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal Renacer Espiritual, si aún no lo has hecho. Y activa la campanita. ¿Por qué te pido esto? Porque estamos buceando en los archivos celestiales de la Biblia, revelando los hechos épicos y desconocidos que te enseñan cómo la fe puede cambiar las leyes inmutables del mundo. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo el compromiso que hicieron estas mujeres por amor a su tribu es la prueba más alta de su fe. Hablamos de videos que exploran todos los temas de la Biblia, desde las leyes de herencia hasta las profecías del fin, y tu apoyo garantiza que esta profunda lección sobre la justicia de Dios resuene en todo el mundo. Continuemos, porque la respuesta de Moisés a su petición es la más humilde y poderosa que un líder puede dar. Moisés, el gran legislador, se encontró en una encrucijada legal y espiritual. Las hijas de Zelofead tenían razón, su lógica era impecable, y su causa, justa. Sin embargo, la ley escrita no contemplaba su caso. Este es el hecho trascendental: en lugar de apoyarse en su propia autoridad y dar una respuesta basada en la tradición, Moisés hizo algo épico. Él se abstuvo de juzgar. Se levantó y dijo: presentad vuestra causa delante de Jehová. Moisés llevó el caso a la tienda de reunión, el lugar donde el Señor se manifestaba entre los querubines. Él no solo presentó el dilema, sino que, implícitamente, cuestionó la suficiencia de la ley humana ante un caso de evidente justicia divina. Este es el acto supremo de obediencia estricta,
el líder reconociendo que la ley es viva y que la justicia de Dios debe prevalecer sobre la rigidez de la letra. La respuesta de Dios fue inmediata y definitiva, y fue un eco del favor de Dios hacia la justicia. El Señor le dijo a Moisés: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás en posesión heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la herencia de su padre a ellas. El veredicto del cielo fue la validación más gloriosa de la valentía de estas mujeres. Ellas no solo obtuvieron lo que pidieron, sino que su petición se convirtió en la base de una nueva ley que cambiaría el panorama legal de Israel para siempre. En ese momento, la ley mosaica se expandió, evolucionó y se hizo más justa por la audacia de 5 mujeres. El Señor no solo resolvió su caso, sino que estableció un precedente general: si un hombre muere sin hijo varón, su herencia pasará a sus hijas. Si no tiene hijas, pasará a sus hermanos; si no tiene hermanos, a los hermanos de su padre; y si no tiene parientes cercanos, pasará al pariente más cercano de su familia. Esta nueva ley se convirtió en el juramento escondido de la equidad en el código legal de Israel. La ley del desierto, escrita en piedra, se había ablandado por la voz de 5 mujeres. La nueva ley, nacida de la voz de Mahlá, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, era una revolución silenciosa. En el instante en que Dios pronunció el bien dicen, el estatus de la mujer en Israel, respecto a la propiedad y la herencia, cambió de manera radical. Ellas aseguraron que, incluso si un hombre moría sin descendencia masculina, su nombre no sería borrado de Canaán. La tierra, el símbolo del pacto, permanecería ligada a su familia. Las 5 hermanas obtuvieron su porción. Cuando Josué, el sucesor de Moisés, comenzó la repartición de la tierra prometida, ellas se acercaron de nuevo. Esta vez, la escena es menos dramática, pero igualmente épica. Ellas no esperaron, ejercieron su nuevo derecho. El texto nos dice: y ellas se acercaron delante de Eleazar el sacerdote, y de Josué hijo de Nun, y de los príncipes, diciendo: Jehová mandó a Moisés que nos diese herencia entre nuestros hermanos. Ellas citaron la ley que ellas mismas habían provocado. Su porción fue concedida de la herencia de la media tribu de Manasés, asegurando el cumplimiento del favor de Dios hacia su familia. Sin embargo, la justicia humana, incluso cuando está inspirada divinamente, puede generar consecuencias imprevistas. El asunto de las hijas de Zelofead resurgió años después, revelando el juramento escondido de la ley tribal que nadie había considerado. Este es el hecho épico y desconocido que pocos abordan: el miedo a la fragmentación nacional. Los jefes de las familias de la tribu de Manasés, de la cual descendían Mahlá, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, se acercaron a Moisés y a los príncipes con una nueva preocupación. Su argumento era lógico y profundamente arraigado en la estructura social de Israel. Ellos dijeron: Jehová mandó a mi Señor que por suerte diese la tierra en heredad a los hijos de Israel. También ha mandado mi Señor a Jehová que dé la heredad de Zelofead nuestro hermano a sus hijas. El problema era el siguiente: ¿qué pasaría si estas 5 mujeres se casaban con hombres de otra tribu? Si Mahlá se casaba con un hombre de Judá, o Tirsa con un hombre de Efraín, su porción de tierra pasaría a esa otra tribu. Luego, en el año del jubileo, cuando todas las tierras debían volver a la familia original, la herencia de las hijas se quedaría permanentemente en la nueva tribu, porque la ley del jubileo solo aplicaba a las ventas de tierras, no a las herencias matrimoniales. La heredad, el favor de Dios a la tribu de Manasés, se perdería irremediablemente. La visión de los jefes de Manasés era clara y patriótica:
si todas las mujeres herederas de Israel comenzaban a casarse fuera de sus tribus, la tierra prometida, que Dios había dividido cuidadosamente por tribus para asegurar la identidad y el orden, se fragmentaría. La ley de herencia que había traído justicia a las mujeres podría, paradójicamente, desatar una maldición silenciosa de desorden territorial y la disolución de las fronteras tribales. Las mujeres, al ganar su derecho individual, habían puesto en peligro el derecho colectivo de la nación. Moisés, enfrentando esta nueva y compleja dimensión legal que las mismas hijas de Zelofead habían desencadenado, tuvo que volver a la tienda de reunión. La justicia del cielo es perfecta, y él debe encontrar un equilibrio entre el derecho individual de las mujeres y la integridad territorial de la nación. La ley de Dios no podía destruir lo que había creado. La segunda consulta de Moisés al Señor, provocada por el dilema de la herencia y la integridad tribal, culminó en un decreto final que es la epítome de la sabiduría divina. Dios no solo respondió a la petición de justicia de las mujeres, sino que también protegió el juramento escondido de la identidad tribal. Este es el hecho épico y desconocido. La ley mosaica se perfeccionó en 2 etapas gracias a la valentía de 5 mujeres. La respuesta de Jehová fue una ley condicional, una enmienda que satisfizo tanto el derecho individual como el orden nacional. Dios instruyó a Moisés, ciertamente dicen verdad los de la tribu de los hijos de José. Esto es lo que Jehová ha mandado acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásense como a ellas les pareciere, solo que se casen en la familia de la tribu de su padre. El veredicto fue un golpe magistral de equilibrio. Las mujeres herederas conservaban su derecho a la herencia, el favor de Dios por su justicia, y su derecho a elegir a su esposo, el libre albedrío. Pero para evitar la maldición silenciosa de la transferencia tribal, su elección matrimonial estaba restringida a los varones de su propia tribu o clan. De esta manera, la tierra que Dios había asignado a Manasés permanecería para siempre dentro de los límites de Manasés. La heredad no pasaría de tribu en tribu. La ley se había doblado para dar justicia a 5 mujeres, pero se mantuvo firme para preservar la estructura nacional. La narración bíblica registra la respuesta de Mahlá, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, y su respuesta es el testimonio más grande de su carácter. A pesar de haber luchado tanto por su derecho, ellas no protestaron por esta restricción. No se quejaron por la limitación de su elección. Ellas aceptaron la condición con una obediencia estricta y ejemplar, e hicieron las hijas de Zelofead como Jehová mandó a Moisés. Este es el hecho trascendental que la mayoría de la gente ignora. El verdadero heroísmo de estas mujeres no fue desafiar la ley, fue aceptar la restricción impuesta por Dios para el bien común. Ellas demostraron que su lucha no era por el egoísmo, sino por la redención del nombre de su Padre y la justicia. Y que estaban dispuestas a sacrificar su libertad individual de elección por el bien de la nación y la integridad del pacto. El relato se completa con el matrimonio de las 5 hermanas. Ellas se casaron con los hijos de sus tíos, es decir, con sus propios primos paternos. Sus maridos, por supuesto, eran de la misma familia de Zelofead dentro de la tribu de Manasés. Con este acto, se aseguraron 2 cosas. Primero, la heredad de Zelofead pasó a sus hijas y permaneció en ellas, y segundo, al casarse con sus primos, la tierra se consolidó, no solo en la tribu, sino dentro del clan familiar. La fragilidad humana de la ley antigua, que había excluido a las mujeres, fue corregida por estas 5. Su historia es una lección de persistencia,
de fe en un Dios que escucha y, sobre todo, de la obediencia que entiende que la verdadera libertad se encuentra en la sumisión a la sabiduría divina, incluso cuando ésta impone límites. Ellas ganaron su batalla legal, pero ganaron la victoria espiritual al someter su voluntad. El legado de Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa es uno de los hechos épicos y más desconocidos del Antiguo Testamento. Ellas se convirtieron en las fundadoras de una rama de la jurisprudencia divina. Su acción no fue solo un caso aislado, fue una ley establecida, citada y respetada por todas las generaciones subsiguientes de Israel. Ellas demostraron que Dios no es un ser misógino que favorece al varón sobre la mujer, sino un Dios de justicia imparcial, que responde al ruego sincero y a la lógica irrefutable de la equidad. Su voz, que se atrevió a sonar en el silencio del tabernáculo, se convirtió en la voz de la ley. La conexión profética con Jesús se hace ineludible en este punto. Las hijas de Zelofead lucharon por su herencia terrenal, su porción de Canaán, el símbolo de la tierra prometida. Hoy, nuestra herencia no es una porción de tierra en Manasés, sino la herencia eterna en el reino de Dios, que se nos otorga por gracia a través de Cristo. La ley nos condenaba a la exclusión, la maldición silenciosa de nuestro pecado, pero Jesús, nuestro pariente más cercano, nuestro Redentor, nos ha redimido. Por el favor de Dios, su nombre, el de Jesús, se ha puesto sobre nosotros, y al igual que ellas lucharon por la herencia de su Padre, nosotros luchamos por la herencia de nuestro Padre Celestial. Ellas nos enseñan a ser audaces al acercarnos al trono, no por lo que somos, sino por el derecho que nos da el pacto. Su historia es un recordatorio de que a veces, las leyes humanas son insuficientes y que el creyente tiene el derecho y la obligación de elevar su causa por encima de la tradición, apelando directamente a la justicia superior de Dios. Ellas nos enseñan que la obediencia estricta es la que finalmente asegura nuestra porción, y que la sumisión al juramento escondido de la voluntad de Dios es la única manera de mantener nuestra herencia espiritual inmutable y segura. Ellas aseguraron que, cuando Israel se asentara, sus fronteras tribales serían un testimonio de la justicia divina. Su porción de tierra se convirtió en su monumento. Hemos desvelado la gesta de las hijas de Zelofead, que nos recuerda que la verdadera valentía no es blande una espada, sino hablar la verdad en presencia del poder. Y que el cielo siempre está dispuesto a reformar las leyes de la tierra para garantizar la equidad. Ellas no solo cambiaron la ley, cambiaron la historia. Ahora que has sido testigo de cómo 5 mujeres reescribieron el código legal de Israel con la fuerza de su argumento, y cómo la justicia de Dios equilibra el derecho individual con el bien colectivo, es tu momento de actuar. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté luchando por un derecho legítimo o sintiéndose excluido de su herencia espiritual. Deja tu comentario aquí abajo. Queremos leer tus testimonios o reflexiones. ¿Cuál es esa herencia por la que has tenido que luchar ante la ley del mundo? ¿Cómo el ejemplo de la obediencia estricta de las hijas de Zelofead te enseña a aceptar los límites de Dios? Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia, revelando los héroes que, como estas mujeres, cambiaron el mundo. Las mujeres que cambiaron las leyes de la herencia en Israel para siempre, las audaces hijas de Zelofead, es el recordatorio eterno de que no hay voz demasiado pequeña para el Dios de la justicia, ni ley demasiado antigua para ser corregida por el amor. Hecho está. Hecho está. Hecho está.
Amén. 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 Renacer espiritual.